Bueno, hoy le traigo de hecho 3 buenas noticias. ¿Sí? Evangelio significa buena noticia. Hoy le traigo 3 buenas noticias. ¿Sí? Veamos lo que dice en el libro de Lucas capítulo 24, versículos de 34 a 35. El libro de Lucas capítulo 24, los versos 34 a 35. Vamos a leer todos juntos a una sola voz, ¿sí? A la cuenta de 3. ¿Ya lo tienen? Bueno, esperamos hasta que tomen cuenta. Si no, está en el boletín. Lucas capítulo 24, versículos de 34 a 35, perdón. 24 a 35. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha que aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al repartir el pan. Bueno, hoy estamos el domingo de resurrección. El domingo pasado estuvimos el domingo de Ramos. Y vamos a pasar por la Semana Santa. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada cómo fue la semana en la cual Jesús, desde que entró triunfalmente a Jerusalén hasta que Él murió en la cruz por nosotros, y el día de hoy, después de haber muerto 3 días, Él resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Esa es la buena nueva que tenemos para todos los creyentes, de que Jesús vive. Amén. Jesús no está muerto. Jesús vive. Hoy quería comenzar contando una historia. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Abraham Lincoln. ¿Sí? Él fue el 16º presidente de Estados Unidos durante los años 1809 a 1865. Él estuvo en su vida. Bueno, murió no tan viejo, fue de hecho asesinado. Pero cuando él era joven, mientras era abogado, él estudió leyes. Él se postuló muchas veces para la legislatura estatal, bueno, para ser diputado, pero no fue elegido. Se postuló para la Cámara de Representantes nuevamente, pero tampoco fue elegido. De esta manera tuvo que experimentar muchas derrotas, una tras otra. Lincoln cayó en completa frustración y desesperación. Y muchos de los amigos que lo rodeaban, porque como era un personaje político, llamaban la atención y se preocupaban por él, por la situación que estaba pasando. Y algunos de los que eran amigos de él decían que no ir a Abraham Lincoln a suicidar por tantas derrotas. Mucha gente que lo veía decían eso. Pero él decía de que nunca será derrotado, porque él sabía que si la mente, como dice la pantalla, como si la mente de omnipotente, de Dios, y el mismo brazo poderoso que lo dirigió y lo protegió, me ayuda, no voy a fracasar. Eso es lo que tenía en su mente. Entonces, él nunca se rindió, a pesar de derrota tras derrota. No es que fue de una vez a ser el presidente de Estados Unidos, no fue algo muy fácil. Empezó siendo diputado, pero no de la primera vez, sino que hubo derrotas y derrotas, pero nunca ha sido derrotado, porque él siguió luchando. ¿Sí? El fracaso se experimenta a la persona que se rinde. El fracaso es para darnos enseñanza.
Usted conoce a Thomas Edison, el gran inventor. Él tuvo que experimentar muchos fracasos, pero nunca se rindió. Y a través de los errores, fracasos, él aprendió, creció y fue el gran inventor de la historia. Lo mismo pasó con Abraham Lincoln, ¿sí? Él tuvo sus momentos difíciles, pero él sabía de que si Dios estaba con él, a pesar de la prueba, porque sabemos que todos los creyentes, mientras que estén vivos, siempre tendrán pruebas, aflicciones. Pero tenemos con quién contar. Tenemos de nuestro lado a quién, al Todopoderoso, quien nos sostiene, quien nos ayuda, quien está atento a todo lo que está pasando en nuestra vida y le extiende su mano. En el momento que usted pide ayuda, Dios está atento para dar a cada uno de ustedes su ayuda en el momento oportuno. Entonces, los amigos veían cómo a él le estaba pasando la situación, muchas veces lo que él se apostolaba a candidatura, pero siempre él no ha sido favorecido, no ha sido elegido. Y él decía de que actualmente, en su palabra, dice lo siguiente: actualmente estoy viviendo la vida más miserable de este mundo. Siento que no puedo volver. Estoy en un callejón sin salida. En medio de tanta frustración, él decía que leía la Biblia. Conoció al Señor resucitado y dijo esto: leí la Biblia y en ella conocí a Jesús, que resucitó de entre los muertos. Amén. Y también decía que tuve el valor, al creer en Jesús resucitado, que estaba conmigo. Entonces, Abraham Lincoln se unió, Dios le dio la sabiduría para poder continuar, le dio la fortaleza, le dio la paciencia para seguir luchando. Y se unió al Partido Republicano y él siguió trabajando duro, nunca se rindió, porque él sabía que Dios estaba con él. Él recibió la nominación republicana a la presidencia y fue elegido presidente. El acontecimiento que convirtió a Lincoln en presidente fue el encuentro con el Señor resucitado. Hoy, mientras celebramos la resurrección de Cristo, veremos 3 evangelios, las 3 buenas noticias que hay en la resurrección. Primero, ¿cuál es uno de los evangelios que tenemos? El evangelio de la vida eterna. Tenemos esta buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que tenemos la vida eterna. Nadie en este mundo a usted le va a dar vida eterna. Solo Jesús, a través de la muerte y a través de su resurrección, nos muestra de que después de la muerte hay vida. Hay vida en Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 36, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted cree, tiene la vida eterna. Ahora, si no cree, ¿cuál es la consecuencia? La ira de Dios estará sobre esta persona. Es decir, el no creer es pecado. Si usted cree, está siendo perdonado de sus pecados. Si usted cree, usted tiene la vida eterna. No solo tiene la vida eterna, sino que usted va a tener las bendiciones y la protección y el cuidado de Dios. ¿Por qué?
porque usted se ha convertido en hijo e hija de Dios. El mayor evangelio que hay en la resurrección de Jesús es el evangelio de vida eterna. Y en este mundo, ¿qué es lo que más valora? Lo que más valora en este mundo es la vida. Mucha gente en este mundo quiere tener una vida larga. Lucha, hace lo que quiera para vivir más años. Toma medicamentos, vitaminas, bueno, hay todo tipo de medicina que quizás algo le puede ayudar físicamente. Pero aquí lo que dice Dios a través de su palabra se refiere al espiritual. Porque la gente del mundo piensa que cuando se muere uno, termina allí la vida. Pero el espíritu no se muere. Después de que nuestro cuerpo perece, nuestra alma permanece vivo. Pero nuestra alma, dependiendo dónde vaya, se decidirá si va a morir definitivamente o va a vivir teniendo vida eterna. Eso es lo que tengo que hablar con la gente del mundo. Si no cree, está la ira de Dios. Hay pecado, hay muerte, hay infierno. Pero si cree, tiene la bendición. No solo la bendición, tiene la vida eterna en Cristo Jesús. Y la maldición de la muerte está resuelto. Nosotros ya no tenemos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es el inicio de nueva vida junto al Señor. Entonces, solo a través de Jesús nosotros tenemos la entrada al cielo. Dios mandó a su Hijo unigénito por amor a nosotros, quien sacrificó su vida para mostrarnos de que después de la muerte, que la muerte no es el fin. De que en Jesús tenemos la vida eterna. Y lo que dice la pancarta de hoy. Bueno, le doy gracias a Dios por el hermano Fabián, quien diseñó la pancarta en la madrugada, de hecho. Y doy gracias a Dios. Doy gracias por el talento de él. Damos gloria a Dios. ¿Sí? Doy gloria a Dios porque Dios provee todo. ¿Sí? A pesar de que la familia Ramírez Velasco, que estuvieron presentes, con quienes nosotros compartimos buenos tiempos, orando, pasamos tiempo junto con ellos, alabando al Señor, adorando al Señor. Así mismo, Dios si nos hace que nos deje, también nos manda a alguien. Y usted sabe que Dios es un Dios Jireh, Jehová provee. Entonces, hay que dar gracias por todo. ¿Sí? Dios sabe qué es lo que necesita el ministerio hispano y está mandando los talentos, las personas adecuadas para poder servir para el Señor en el ministerio. Y damos gracias por eso. ¿Sí? Damos gracias por los jóvenes de quienes integran el ministerio de alabanza. Cada uno de ellos son importantes. Cada uno de ellos le ha dado a Dios un talento, un don especial para poder servir. Y por eso estamos aquí el día domingo para servir al Señor, adorando, dedicando todo nuestro tiempo de alabanza al Señor porque Dios es bueno. Por tanto, el evangelio de todo el evangelio es el evangelio de vida eterna. Jesús murió en la cruz. Todos sus discípulos huyeron. Cuando los dos discípulos iban caminando a Emaús, el Señor resucitado los acompañaba. Usted cuando lee el capítulo 24 de Lucas, en los versículos de 13 en adelante, usted va a encontrar cuál es la conversación que hubo entre los discípulos. Y Jesús se acercó a ellos desde atrás, mientras que ellos caminaban a Emaús.
él, en medio de conversación, él estuvo detrás de ellos. Pero ellos nunca imaginaban que Jesús estaría ahí. Porque estaban ciegos espiritualmente. Jesús estaba ahí en carne y con ellos, tratando de entablar una conversación con ellos. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Cuando Jesús fue atrapado en la noche que Judas Iscariote trajo para atraparlo, llevarlo preso. Durante todo el tiempo del viernes, el Señor estuvo de un lado, de otro lado. Del jueves de noche hasta el día siguiente, sin dormir estuvo, de la noche. Y toda la noche, todo el día de viernes fue de acusación de lo que él no había cometido. Lo llevó delante de Caifás, de Pilato, de gran sacerdote, de sumo sacerdote. No descansó ni un momento. Lo acusaban. Y cuando Jesús, después de la oración en Getsemaní, cuando vino Judas Iscariote para atrapar a Jesús, todos los discípulos huyeron. Dejaron desamparado a Jesús. Y ellos que creían en Jesús, seguían a Jesús, diciendo: Señor, pero la noche que vino con los soldados a atrapar a Jesús, todos ellos, muertos de miedo, huyeron. Y Jesús tantas veces le había explicado a los discípulos de que él iba a morir y que iba a resucitar. No fue una ocasión, fue 2, 3 ocasiones, martes, miércoles, en la Santa Cena que tuvieron el día jueves. Jesús volvió a repetir, le partió el vino y el pan, que simboliza su sangre y su cuerpo que iba a ser repartido, derramado. Sin embargo, ellos no entendieron, no creyeron. Entonces su vista espiritual estaba totalmente cegada. Y Jesús, después de haber sido resucitado, tal como él prometió, después de los 3 días iba a resucitar. Cuando Jesús hizo la limpieza en el templo, él mismo decía de que en 3 iba a levantar. Esa es la predicción que estaba ya hecha Jesús, de que después de 3 días de muerte iba a resucitar. Y la gente que estaba en el templo no entendieron. Pensaron que eran físicamente, de que iba a destruir físicamente el edificio y que iba a construir. Pero Jesús refería a la parte espiritual, de que él iba a morir siendo la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, que en 3 días iba a levantarse. De hecho, él cumplió su promesa, cumplió la voluntad de Dios. Y apareció Jesús delante de estos 2 discípulos que caminaban a Emaús, entristecidos por la muerte de Jesús. Contaba entre ellos, uno de ellos se llama Cleofas. Y Jesús, queriendo participar de la conversación, Jesús hace esta pregunta, ¿no? ¿De qué están hablando ustedes que caminan hacia Emaús? Y Emaús se encuentra más o menos a 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Estamos hablando aproximadamente 3 horas de camino, ¿sí? A pie. Ellos durante 3 horas estuvieron caminando y Jesús atrás de ellos, conversando entre ellos. Y Jesús pregunta a ellos, ¿no? ¿De qué están hablando ustedes? Y entristecido. Y uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: bueno, ¿será que tú eres el único extranjero? ¿De qué planeta vives? ¿Acaso eres extraterrestre que no te enteras de lo que pasó en estos tiempos, de que murió alguien, un gran profeta? Cleofas dice profeta, no dice Señor. Había muerto un gran profeta que había sido acusado sin tener ningún pecado, había
hecho una conspiración contra él y él, siendo inocente, había sido crucificado. Y eso le está contando a uno al otro. Y Jesús sabía todo lo que está pasando. Él preguntó, no porque no lo sabía, sino que de alguna manera ellos querían que ellos se dieran cuenta de que quién le está hablando a ellos. Pero siendo así, estando ahí, no pudieron ver a Jesús. Estaba ahí. Entonces, ellos caminaron durante 3 horas estando Jesús presente conversando y Jesús le explicaba paso a paso por qué Jesús tenía que morir. Sí, ellos en medio de conversación solo estaban entristecidos, hablaba solo de la muerte de Jesús, que Jesús fue un gran profeta, hizo milagros, sanaba a los enfermos, pero murió en la cruz. Pero se quedaron ahí. No mencionó sobre la resurrección de que Jesús resucitaría. Entonces ellos conversando entre ellos, Jesús explicaba de que por qué ese gran profeta, porque el Señor tenía que morir en la cruz, porque es la promesa del Señor, porque está cumpliendo la voluntad del Padre Celestial. Del tiempo del Antiguo Testamento está predestinado. Usted lee el libro del Antiguo Testamento, usted verá cómo describe la venida del Salvador. El momento que ellos hacen sacrificio, tenían que sacrificar a la oveja mayor sin defecto, tenía que sacar sangre, y siempre era el mayor, primogénito. Entonces, todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento se refiere a la venida de Jesús. En tiempo de Moisés, todo lo que ellos hacían porque están hablando de que va a venir Mesías, de Cristo. Y Jesús explica a ellos paso a paso del Antiguo Testamento, de Moisés, de quién es Jesús, por qué tiene que morir, por qué él tuvo que sacrificar su vida y que iba a resucitar. Después de 3 horas de haber caminado, ya la noche estaba creciendo, como era muy tarde, cuando llegaron al lugar de destino, estos discípulos invitan a Jesús para que se quede con ellos, porque ya estaba muy oscuro y que no era bueno andar él solo por la noche. Entonces lo invitaron a Jesús para pasar la noche junto con ellos. Entonces, cuando Jesús entra a su hogar y cuando empezó a repartir pan, ellos ya pudieron abrir sus ojos espirituales. Ahí se dieron cuenta que era Jesús. Pero cuando se dieron cuenta de Jesús ya no estaba ahí. Jesús había salido de ese lugar. Pero ellos sabían de que algo era, mientras que conversaban con Jesús, ellos sabían que su conversación era otro nivel. Ellos, estos discípulos, mientras que conversaban, ellos sentían de que el Espíritu de Dios le estaba tocando. Sí, la palabra de Dios es cortante. Sí, cuando lee la Biblia, usted sabe que la Biblia no es cualquier libro, es un libro inspirado por el Espíritu de Dios. Al escuchar la palabra de Jesús, en su corazón se está moviendo. Al escuchar la fe es oír la palabra de Dios. En el momento que los discípulos oían la palabra de Jesús, sus corazones empezaban cambiando. Su ceguera espiritual se estaba quitando. Después de haber escuchado todo lo que Jesús dijo, ellos pudieron abrir su vista espiritual. Y ahí pudieron ver a Jesús. Y ellos se dieron cuenta que eso estaba pasando. Entonces, cuando sus ojos espirituales abrieron, ellos lo que hicieron es correr para ver a Jesús, para volver a encontrar a Jesús. Y Jesús
apareció delante de los 11 apóstoles que estaban reunidos. Estaban todos los seguidores de Jesús reunidos. Y alguien dijo lo que dice en versículo 34. El Señor verdaderamente ha resucitado y se ha aparecido a Simón. ¿Quién cree que dijo esta palabra? ¿Quién fue al encuentro a Jesús? ¿Quién fue la primera persona que fue al encuentro de Jesús cuando Jesús murió, estaba en su tumba? María Magdalena. María Magdalena, sí. ¿Por qué? Porque María Magdalena siempre estuvo atento a lo que está pasando. Jesús, a María Magdalena amaba realmente de corazón a Jesús. Dio su cosa más valiosa que tenía. ¿Usted sabe qué es tener un perfume de 300 denarios en esa época? Hoy en día 300 denarios equivale a más o menos 30 millones de bolas. ¿Usted cree que sería capaz de romper un perfume de 30 millones de bolas para derramar a alguien? Yo le contaba, un denario es el jornal de un trabajador durante el mes. Y lo que había reunido María Magdalena era algo que valía 300 denarios. Durante toda su vida había reunido ese dinero para poder tener eso. Y ella, lo que más apreciaba de su vida, después de su vida que lo tenía, lo que más apreciaba, porque eso que tenía, entregó al Señor. En otra palabra, está entregando su corazón al Señor desde el primer momento. Derramó su perfume especial en el pie del Señor, todo, rompió todo, no dejó nada en su pie, en el pie del Señor. Y Jesús pudo haber dicho lo siguiente: bueno, ¿para qué derrama algo tan valioso y por qué no lo reparte a los pobres? Algunos pudo haber pensado eso, algunos teólogos o alguna persona que ve la historia pudo haber dicho: ¿y por qué Jesús no habrá dicho a Magdalena, por qué no vende ese perfume que vale 300 denarios y reparte a los pobres? Pudo haber dicho eso, Señor. Pero el Señor, como usted sabe, mira el corazón. Jesús sabía de que el corazón de María Magdalena había ese amor al Señor. Y eso es lo que veía el Señor. En otra palabra, Jesús está recibiendo el corazón que está entregando María Magdalena hacia el Señor. Judas Iscariote, ¿qué decía? Lo regañaba: ¿por qué rompe algo tan valioso y para repartir a los pobres? Porque ¿cuál es la mente de Judas Iscariote? Para Judas Iscariote es todo lo que hace. Él se acercó a Jesús no porque lo consideraba como su Señor, sino que él buscaba de alguna manera aprovechar a Jesús y poder él obtener algo económico para su beneficio. Entonces, en el momento que María Magdalena rompió el perfume en el pie del Señor, él se le voló, se le fumó los 300 denarios que tenía para él en su cabeza. Y sabe que usted, Judas Iscariote, era encargado de la parte financiera, económica de todos los discípulos. Pero ¿qué pasó? Vendió hasta Jesús a 300 monedas de plata, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué obtuvo? La muerte. ¿Sí? Él nunca mencionó a Jesús, nunca lo consideró, nunca aceptó a Jesús como su Señor. Nunca, hasta la muerte nunca lo dijo. Usted lo puede ver en la Biblia. Y asimismo, María Magdalena fue la primera persona, y no Pedro, y no otros discípulos, que acudió a la primera hora de madrugada para ir a la tumba de Jesús. En otras palabras, si usted busca de corazón a Jesús, lo va a encontrar. Y María Magdalena encontró a Jesús porque lo buscó de corazón. Ella se entristeció en la muerte de Jesús, estuvo presente en la muerte de Jesús, y hasta la muerte estuvo presente. Entonces Jesús apareció delante de ella. ¿Por qué lloras? María Magdalena quería abrazarlo, pero Jesús decía: todavía no era el tiempo.
Entonces, María Magdalena fue la primera persona en encontrar a Jesús resucitado. Y después a Simón Pedro. Entonces, de esa manera nosotros, si usted, lo que está dando a través de esta enseñanza, si usted busca al Señor de corazón, va a encontrar. Si usted busca, lo va a hallar. No solo va a hallar, sino va a encontrar la vida eterna. Si usted cree en el Señor, tendrá la vida eterna. Y lo confirma en Juan 3:16. ¿Amén? De la época de Adán hasta la resurrección de Jesús, hubo personas que murieron antes que Jesús y volvieron a la vida. ¿Sí? Muchos han sido reanimados, digo de otra forma, reanimados o resucitación temporal. Pero Jesús no fue así. Jesús resucitó y está vivo. Y está a diestra de Dios. Jesús no morirá. Está siempre vivo. Siempre ha estado vivo. Nunca murió. Murió oficialmente cuando fue enviado a la tierra. Tomó el lugar del cuerpo de hombre, pero él nunca estuvo muerto. Su alma, su espíritu siempre estuvo vivo de la creación del mundo. Porque si usted ve desde Génesis, en la creación, Dios estuvo con su Hijo y el Espíritu Santo en la creación del mundo. Es decir, Jesús siempre estuvo presente, el Hijo de Dios. Hubo el caso de Lázaro. Usted conoce a Lázaro, ¿no? Lázaro, Jesús lo resucitó, reanimó, pero hoy está vivo o está muerto. Está muerto. Sí. Eliseo también pudo, por la gracia de Dios, pudo reanimar a alguien. También hubo de viuda de Naín. Y todo ha sido la obra de Dios a través de Jesús. Pero todas las personas que aparecen en el tiempo del Antiguo Testamento no es que viven definitivamente hasta ahora, sino que han sido resucitados temporalmente, pero hoy en día ellos están muertos. O quizás estarían en el paraíso junto a Dios. Pero el que vive para siempre es Jesús. Jesús nos da esperanza de que en Jesús tenemos la vida eterna. La resurrección de Jesús es una buena noticia de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado, porque la muerte no pudo contener a Jesucristo. Por eso el Evangelio de la vida eterna es el mejor evangelio. La resurrección es una bendición asombrosa que muestra la vida eterna. El segundo evangelio de la resurrección. ¿Cuál es la segunda buena noticia? Tenemos nosotros restauración. Restauración. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mire cómo Dios nos restaura. Dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, si usted en Jesús va a ser nuevas criaturas, va a tener fuerza, no va a ser como antes, sino que va a ser mejor todavía, porque Dios restaura completamente. Jesús restaura completamente. Usted va a poder levantar, va a poder correr, va a poder caminar, y no va a fatigar con la presencia del Señor. Los dos discípulos que iban a Emmaus caminaban con caras tristes. Pero fue un viaje emocionante de regreso a Jerusalén. La resurrección de Jesús fue un proceso de restauración. No solo fueron los dos discípulos quienes regresaron, los discípulos de Jesús y todos los que conocían a Jesús se reunieron en Jerusalén. Se restauraron todos los discípulos de Jesús. Todos regresaron. El Señor resucitado dijo:
dio la fuerza para restaurar. La resurrección es el evangelio de restauración. En el versículo 34, como decía, el Señor verdaderamente ha resucitado y se ha aparecido a Simón. El personaje principal que dijo vive el Señor es María Magdalena. El personaje que apareció a Simón, por supuesto, es Pedro. Apareció a Simón Pedro. Y Simón es el nombre original de Pedro. Andrés fue quien le evangelizó y Pedro conoció a Jesús gracias a Andrés. Siguió a Jesús durante 3 años, pero negó a Jesús 3 veces. A la sirvienta diciendo, no conozco a Jesús. Y al final incluso maldijo para fingir que no era discípulo de Jesús, después que Jesús murió en la cruz. Y él volvió al mar de Galilea a pescar porque era su profesión inicial. En el lapso de tiempo entre su negación y su restauración, Pedro se sentía bastante triste. No solamente debido a su pecado, pero también pensando en la razón por la cual tuvo que morir Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que empezó Pedro a reaccionar? ¿Sí? ¿Cómo es que empezó a Pedro a reaccionar después de haber negado a Jesús 3 veces y él juraba de que nunca lo iba a abandonar? Sin embargo, él reaccionó y pudo restaurar después de haber negado a Jesús. Veamos lo que es en Lucas capítulo 22, versículo de 61 a 62. Lucas 22, 61, 62. Dice así. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? ¿Cómo Jesús restauró la vida de Pedro? Primero, hubo la mirada penetrante de Cristo. ¿Sí? Como dice en Lucas, vuelto el Señor, miró a Pedro, ¿sí? Miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. La mirada penetrante de Cristo no fue una mirada condenadora. Usted sabe que Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar. Entonces su mirada era una mirada para que él reaccionara. Jesús miró a Pedro, ha sido una mirada penetrante que penetró hasta su corazón. Su mirada ha sido una mirada de compasión y dolor. Nuestro Señor y Salvador no está para condenarnos, sino porque nos ama, nos quiere ver bien. Fue una razón es por su mirada penetrante que llegó hasta su corazón. Segundo, cuando Cristo le miró, cuando su mirada le penetró hasta el corazón, empezó a funcionar la memoria. ¿Sí? Se acordó de su cabeza. Cuando algo toca nuestro corazón, esto llega hasta nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces él, cuando Jesús lo miró, su mirada le tocó el corazón y en su corazón hizo que su cabeza recordara lo que él había dicho. Cuando nosotros miramos o escuchamos la palabra de Dios no solamente penetra en nuestra memoria, sino que también penetra en nuestro corazón. Nos hace entender, nos hace reaccionar. Es la palabra de Dios que nos ayuda
cuando hayamos cometido un pecado y buscamos el camino de regreso a Dios. Y tercero, después de haber recordado la palabra de Jesús, después de la mirada de Jesús que penetró su corazón, que hizo recordar lo que él había prometido a Jesús de no lo iba a abandonar, de que Jesús había dicho que tú ibas a negar 3 veces, Jesús empezó a mover su corazón y hubo en Pedro arrepentimiento profundo. Por eso que Mateo 26, bueno, mejor veamos en Lucas 22, versículo 62, perdón. ¿Qué hizo Pedro? Salió fuera y lloró amargamente. ¿Qué significa eso? Que él se arrepintió. Él se arrepintió de corazón, se arrepintió profundamente. Pablo dice en los Corintios, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Lo mismo aplica a la restauración después de pecar. Usted quiere restaurar su vida, debe usted arrepentirse de su pecado. Si en su corazón hay pecado, si usted sigue con el pecado, no puede haber restauración en su vida. Debe haber arrepentimiento primero. Y ese arrepentimiento hizo que Pedro restaurara. Si Pedro no hubiera arrepentido de lo que él había hecho, no hubiera regresado al Señor y no tendría su vida restauración. Lo que pasó a Judas Iscariote, él no se arrepintió. Su vida no ha sido restaurada. Pero Pedro sí. Pedro se arrepintió de corazón y él tuvo su restauración. El mundo no ve el pecado como Dios lo ve. Después de encontrarse con Jesús resucitado a la orilla del mar de Galilea, él encontró a Jesús en la orilla del mar, se convirtió el apóstol Pedro en gran pescador de personas. Y convirtió él, después de haber encontrado a Jesús, después de haber restaurado su vida en Cristo, convirtió 3,000 a 5,000 personas por día. La restauración es el evangelio de la restauración. Cualquiera que conozca a Jesús resucitado, definitivamente su vida restaurará. ¿Cuánto usted cree? La resurrección de Jesús nos trae restauración. La resurrección de Jesús nos trae vida eterna. La resurrección de Jesús nos trae restauración en nuestra vida. ¿Y cuál es la tercera buena noticia? El evangelio del poder. La buena noticia del evangelio del poder. El Hecho capítulo 1 versículo 8. Usted lo conoce. Hecho capítulo 1 versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué usted recibe? El poder. La resurrección de Jesús nos da el poder. El poder. La resurrección dio poder. El versículo 36 no está de hoy. Mientras decía esta cosa, el mismo Jesús se puso en medio de ellos y dijo: paz esté con vosotros. ¿Sí? Paz con vosotros. La persona principal de Jesús, Jesús mismo parado en medio, son los discípulos. Los discípulos estaban tan asustados que se escondieron, sí, cuando Jesús fue atrapado, cuando fue crucificado. Ellos estuvieron en una habitación donde se escondían, ¿sí? Ellos estaban aterrados, con miedo, sin saber qué hacer. Estaban en una habitación encerrados,
con miedo. Los peregrinos no podían llegar porque estaban escondidos. Mientras que los discípulos se escondían, apareció el Señor, resucitado, vivo. Los discípulos temblaban, se escondían, temiendo lo que habían arrestado a Jesús, vinieran a arrestarlos y llevarlos también a ellos. En medio de ese terror, de miedo, apareció Jesús. ¿Y qué dio Jesús? Paz sea con vosotros. Los discípulos conocieron por primera vez que el Señor resucitado. Ellos tenían duda. Si ellos creían, hubieran creído desde el principio, no habrán estado escondidos. Sin embargo, ellos, mientras que estaban con Jesús, aún tenían duda. Por eso estaba con miedo. Si usted ve la oración, el miedo desaparece. La oración hace que usted sea fuerte. La prueba nos fortalece. Pero si usted no ora, si usted no tiene esa comunión con Dios, va a tener miedo. Porque usted no va a saber lo que puede ocurrir el día de mañana. Somos de carne. Cometemos errores. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Porque nosotros cometimos errores. Porque somos imperfectos. No sabemos lo que puede ocurrir en este momento el día de mañana. Por eso pedimos la protección de Dios, la guía de Dios. Porque Dios sabe lo que puede ocurrir el día de mañana, o inclusive en estos momentos. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Dios sabe que Jesús es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Por eso mandó a su Hijo unigénito Jesús por amor a nosotros. Por eso tenemos que buscar la presencia del Señor y de Jesús y del Espíritu Santo. Porque la carne es débil. Pero el Espíritu está dispuesto. El Espíritu hace que seamos fuertes. Porque en Cristo somos vencedores. No importa cuál sea la prueba, el problema que usted tenga en estos momentos, si usted está con Cristo, vencerá cualquier tentación, prueba que usted tenga. Porque tenemos el poder de Cristo. Pero debe creer. Usted debe creer. Debe creer en Jesús. Si usted cree que Jesús murió por usted y que resucitó después de 3 días, que vino a salvarnos, ahí usted va a tener ese poder. El poder de Dios que viene a través de Jesús, a través de la resurrección de Jesús. Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días. No es que solo estuvo 2 o 3 días, estuvo 40 días en el mundo. Pero Jesús, después de 40 días, el momento que fue ascendido, prometió mandar el Espíritu Santo, el Consolador. Los discípulos de Jesús se reunieron en el aposento de alto de Marco y oraron fervientemente para recibir Espíritu Santo en 100,000 personas. Todas recibieron el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando venga el Espíritu Santo, recibirá el poder. Y todos los que estuvieron orando en ese momento recibieron el poder. Hablaron en lenguas. Dios le dio el poder, don, talento a cada uno de ellos. Y Pedro recibió el poder. Él sanaba enfermos. No es que él sanaba, es que Dios había puesto el poder del Señor en Pedro. Y con ese poder del Señor, Pedro empezó a sanar. Donde él iba, sanaba a todos los enfermos. Porque él creía en Jesús. Porque ahí sí empezó, él tenía en su corazón a Jesús. Entonces ese poder ya salió a la luz, el poder de Cristo. Y muchas personas que veían a Pedro cambiado, con la oración de Pedro sanaba. Sí, cuando pasa la sombra de Pedro, sanaba. El pañuelo de Pablo también.
Cristo le dio el poder a Pablo. Y solo por poner el pañuelo que él usaba sobre enfermo, se sanaba. El poder de transformar a innumerables almas. La resurrección es el evangelio del poder. Quería presentar un caso de un pastor llamado Peter W. Marty. Él es editor y publicador de jefe de revista Christian Century, que significa siglo de cristiano. Dice que cuando él era un joven maestro de la escuela dominical, enseñaba a una clase de tercer grado. Y en esa clase estaba un niño llamado Esteban. ¿Sí? No el Esteban que conocemos. Y Esteban tenía un retraso en el aprendizaje. El domingo de resurrección, los niños trajeron sus tareas que los maestros habían mandado como tarea, en que consistía que tenía que traer una vida dentro de una caja. ¿Sí? Tenía que traer una vida dentro de una caja, una cajita. Entonces, los niños empezaron, cuando traen su tarea, cuando traen sus cajitas, empezaron a abrir la caja. En una caja de un niño habría flores. En otra caja que abrió un niño, salió una mariposa. También había un niño que sacó una hoja verde, que recién había salido. Fue el turno de Esteban. Abrió su caja, pero la caja estaba vacía. El maestro Marty, cuando era maestro en su juventud, se sintió un poco avergonzado, porque esto puede hacer que el niño pensó que pudo haber cometido un error de poder avergonzar a Esteban, que carecía de inteligencia. Al dar la misma tarea que todos los demás. Pero cuando los niños, todos estaban en silencio porque veían la caja estaban vacíos. Pero Esteban, todo tranquilo, sonrió y explicó: Maestro, ¿no dijiste que la tumba de Jesús estaba vacía? Esta caja vacía es la tumba de Jesús. Jesús resucitó de entre los muertos en esta caja. El joven Martín abrazó a Esteban y exclamó: tiene razón, tu tarea es la mejor, a pesar que no trajo nada. El pastor Peter Marty, un día era el pastor de la iglesia luterana en Estados Unidos, recordando esta historia, dijo de que él estaba realmente sorprendido por aquella situación y pensó: ¿cómo pudo un niño con estos retrasos académicos haber pensado de esa forma? Y es una verdad que todos los cristianos deben darse cuenta de que la resurrección comenzó desde un lugar vacío. La tumba de Jesús estaba vacía. Y escribió sobre sus emociones en la revista cristiana. Para poder usar ropa nueva, primero debe quitar la ropa vieja. Tienen que morir para resucitar. Mis faltas, pecados, malos hábitos, avaricia y orgullo, altivez, deben ser todos crucificados. Y mi viejo yo debe morir primero, antes que pueda convertirme en una nueva creación o criatura. La resurrección de Jesús también nos está cambiando el día de hoy. ¿Cuánto creen? Yo invito al grupo de alabanza. Antes de entrar al tiempo de oración,
Hoy que estamos el día de resurrección, tenemos que nosotros siempre acordarnos lo que hizo Jesús en nuestra vida. Jesús tuvo que morir. Si no, Él no habrá muerto, no habrá tenido resurrección. Si eso no habrá muerto, no nos habrá dado esa esperanza de vida nueva, tampoco la esperanza o la buena noticia de vida eterna. Jesús tenía que cumplir ese propósito. Jesús tenía que cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es amarnos, el amor hacia nosotros. Por eso mandó a demostrar su amor, porque Dios es amor, nos mandó demostrar su amor a través de su Hijo unigénito, que Él lo amaba, para que los pecados puedan ser limpiados. Jesús nos crió, nos dio la vida. Jesús crió a Adán y Eva, porque nos ama. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si Dios no hubiera criado a la humanidad? ¿Estaremos aquí? No. Pero como Dios es amor, mandó a su Hijo unigénito para que en el momento que Adán cometió el pecado, no quede como pecador para siempre, sino que se quitara ese pecado, porque Dios creó al hombre de acuerdo a su semejanza, porque nos amaba también. Dios nos ama. Cometimos pecado, igual nos ama, pero no quiere que nuestro pecado siga en nuestro corazón. Por eso mandó a Jesús, para que nos quitara el pecado que había. La desobediencia de Adán, que empezó el pecado a entrar a la humanidad, hizo que el hombre se separara de Dios. La comunión que había entre Dios se había roto. Pero Dios no quería eso. Dios quería con nosotros. Pero si estamos con pecado, no podemos nosotros acercarnos a Dios. Si usted en su corazón hay pecado, no puede estar delante del Señor, ni presencia de Dios. Por eso debemos nosotros quitar todo nuestro pecado. Dios quiere que seamos limpios. Dios quiere que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador y que seamos limpios para tener la vida eterna. Dios no quiere que usted caiga en el infierno, sino que Dios quiere que usted sean salvos. Su vida, su espíritu sea salvo. Y tener la vida eterna. No solo la vida eterna, que su vida sea restaurada totalmente. Y nos da el poder. El poder. Necesitamos pues nosotros somos débiles. Nuestra carne, vuelvo a decir, es débil. Necesitamos el poder del Señor. Y cada vez nosotros pedimos oración al Señor, el Señor nos da el poder a través del Espíritu Santo. Porque en el momento que usted acepta a Jesús como su Salvador personal, nos da como regalo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos cambia, nos transforma, nos restaura. Nos guía también, nos guía a hacer lo correcto. Nos da la paz, nos da el amor, nos da el control también, templanza, autocontrol, humildad. Nos ayuda a amar a uno a otro, servir uno a otro. Estamos aquí porque Jesús resucitó, murió y resucitó. Por eso debemos nosotros siempre buscar la presencia del Señor, de estar siempre cerca del Señor. Imagínese usted, ¿dónde puede ir? Sin Dios no tenemos la vida asegurada. Ningún lugar es seguro si no estamos con Dios. Pero si Dios está en nuestro lado, no importa cualquier lugar que usted vaya, va a estar seguro. La tierra prometida de Canaán no era una tierra fértil como usted cree, donde fluye leche y miel. Se refiere de que presencia de Dios iba a estar ahí.
Eso se define. La Canaán es tierra prometida de Dios porque Dios prometió estar allí. Si la tierra no es fértil, Dios hará que sea fértil. Lo importante es estar en presencia del Señor. No importa dónde usted esté, no importa en qué situación se encuentre. Si usted está en presencia del Señor, usted está salvo. No solo salvo, será usted siempre vencedor sobre cualquier prueba o tentación que se presente delante de ustedes. Dios es más grande, más poderoso sobre todo el problema que pueda haber. Ningún problema va a ser mayor que Dios. Dios es grande y por eso acudimos a Dios y no al problema. Usted cuando está en problema no piensa en problemas, sino piensa en Dios. Si usted cuando está en problema y solo piensa en Dios, ¿por qué piensa en su problema? ¿Por qué tengo este problema? Me hace difícil, me entristece, me amarga. Se va a seguir ahí. Pero si a pesar de que usted está en problema, pero busca la presencia del Señor, Dios es grande, Dios es amor, Dios me da fuerza, Dios me dio la vida eterna, Dios me restaura, Dios me sana, me guía, usted lo va a encontrar soluciones y ningún problema le va a ser grande para no resolver. Por eso esta tarde, además, queremos estar cerca de ti, Señor. Buscamos de su presencia. Porque en ti tenemos la vida eterna, restauración y poder. Si decidiera niegar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere. Cerca de ti queremos estar, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar, Señor. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido soy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y mi corazón sediento se muere. Cerca de ti, Señor, cerca de ti.
presencia no me quiero alejar. Señor, queremos estar cerca de ti, porque apartado de ti, Señor, nada podemos hacer, nada hacemos, Señor. Porque si estamos contigo, Señor, todo está resuelto. Porque si estamos contigo, Señor, tenemos nosotros vida eterna. Si estamos contigo, Señor, tenemos restauración en nuestra vida. Y si estamos contigo, Señor, tenemos el poder de sanación, el poder de restaurar. Y tenemos la vida, Señor. Esta tarde, Señor, buscamos de tu presencia. No cambiamos tu presencia por nadie, porque tu presencia es lo que necesitamos en nuestra vida, Señor. Muchas veces, Señor, nos viene la prueba, aflicción, afán y preocupación, Señor. Pero, Señor, tú nos ayudas a salir, sobrepasar, resolver todos los problemas, Señor. Porque tú estás con nosotros. Tú nos das la sabiduría. Tú nos das el poder. Tú nos das, Señor, siempre tu presencia, Señor. En esta tarde, Señor, te damos gracias por tu muerte en la cruz. Porque tú moriste por nosotros, por nuestros pecados, Señor. Por amor a cada uno de nosotros, Señor. Y resucitaste al tercer día, Señor. En esta tarde, Señor, estamos convencidos de que tú eres nuestro Señor. Señor, la esperanza de vida eterna. Muchas personas en este mundo están perdidos sin saber a dónde ir. Pero, Señor, en ti tenemos el lugar asegurado. Tenemos dónde ir. A través, Señor, tu resurrección nos enseñaste de que después de la vida, después de la muerte, hay una vida nueva. Hay una vida eterna. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque tú nos diste la esperanza de seguir luchando, de buscar tu presencia. Gracias te damos, Señor, te damos gracias porque tú nos diste la salvación. Gracias, Señor, porque tú nos amaste, Señor, nos elegiste, Señor. Porque sabemos, Señor, no creer en ti es pecado. Dice en su palabra que ira de Dios estará sobre esa persona si no cree en ti, Señor. Señor, esta tarde oramos por aquellos que aún no conocen de ti, Señor. Porque dice en tu palabra que la ira de Dios está sobre ellos. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia por nuestro prójimo, Señor. Tú nos enseñaste a amar, Señor. Nos enseñaste a amar como a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia por aquellos que están perdidos en el mundo, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Pero, Señor, gracias te damos, Señor, porque nosotros sí tenemos dónde ir. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros para poder llegar a aquellos que no conocen de ti, para que ellos puedan encontrar la vida, el camino a la salvación, que es únicamente a través de ti, Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu muerte y por la resurrección. Y te damos gracias, Señor, porque tú venciste la muerte. Y tú nos das también la esperanza, la fe para vencer la muerte. Gracias, Señor, te damos por la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por la vida nueva. Gracias, Señor, te damos porque tú nos diste restauración. Gracias te damos, Señor, porque tú nos diste el poder para seguir luchando, para ganar la batalla espiritual que tenemos todos los días en nuestra vida. Nuestra vida está llena de batallas, Señor. Cada día que levantamos, Señor, tenemos esa batalla. Pero, Señor, gracias te damos porque tú nos diste el poder para seguir adelante, poder para luchar, poder para vencer en el nombre de Jesucristo. Y damos gloria en ese nombre poderoso de Jesucristo, porque nos hace vencedor.
todas las peticiones que ponemos en nuestro corazón, Señor, tú escuchas, Señor, y tú lo concedes, de acuerdo a tu voluntad y en tu fiel forma, Señor. Confiamos en tu poder de sanación, en tu poder de restauración, en tu poder de vida eterna y en tu poder para cambiar el corazón de cada persona, Señor. Gracias, Señor, te damos esta tarde. Gracias te damos a través de tu palabra, porque la fe es oír la palabra de Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra. A través de tu palabra crecemos, Señor. Nuestra fe crece. Nuestro espíritu vive, Señor. Guíanos, Señor. Toma el control de nuestra vida. Señor, queremos que viva Cristo y no nosotros, Señor. Ya no somos nosotros quienes queremos vivir, sino que el Cristo que hay en nuestro corazón sea revelado. Será quien mueva nuestra vida, que tome control de nuestra vida, para que guíe nuestra vida para hacer lo correcto y para hacer la voluntad tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos.